¿Cómo les va, querida iglesia hermosa, en esta mañana bella, disfrutando la naturaleza que Dios ha concedido, la naturaleza que Dios ha hecho con sus propios, el poder de su palabra hizo los cielos, la fuente de las aguas. De esta manera estamos dando ya prácticamente una de las últimas clases de este semestre para poder reencontrarlos nuevamente ya en una nueva temporada de escuelas bíblicas. Saludándoles cariñosamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesús esté en cada corazón, en cada vida. Es un privilegio de poder ser en este tiempo instrumento en las manos del Señor. Le dedico y le entrego toda y le rindo toda la gloria y el honor a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. Maravilloso es nuestro Señor y Salvador. Tenemos en esta oportunidad una serie, parte de algunos capítulos que vamos a compartir y vamos a tener una maravillosa lecciones en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a analizar todos juntos. Le invito a que tome su Biblia. Cariñosamente le invito a que tome su Biblia y podamos juntos hacer una hermosa clase en honor a Dios. No podemos dejar de dar testimonio que un año de victoria podemos estar hablando en este día. Aunque hemos vivido un año de pandemia a nivel universal, también como ciudad en Osorno, a nivel país, pero podemos decir que la esperanza más grande se llama Jesucristo de Nazaret. A Él le rendimos toda la gloria, la honra. Ha sido fiel el Señor todo este año. Creo que los creyentes en Cristo Jesús podemos dar testimonio cómo Dios ha provisto para sus hijos y aún incluso a los que no le quieren servir o no quieren creerle. Dios ha sido fiel en todo el universo. Dios está en autoridad. En el cielo, en la tierra y debajo de ella, Él está en autoridad. Tiempo de victoria para la iglesia. Vamos a tomar algunos versos del capítulo 9 del libro de Hechos y vamos a estar estudiando maravillosamente la conversión de un hombre, de un varón llamado Saulo. Capítulo 9 dice la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note que en aquel tiempo se le llamaba a los creyentes de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad. Entra a la ciudad. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído que muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí la lectura bíblica de este capítulo hermoso de el libro de los Hechos, la conversión y llamamiento de Saulo de Tarso. ¿Sabe? Más adelante este Saulo de Tarso es llamado como Pablo, el apóstol Pablo. En la Biblia, así lo vamos a conocer después de la conversión y el llamamiento. Justo antes de su conversión, nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones a sus seguidores y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También en el libro de Hechos Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Un capítulo antes del que estudiaremos hoy, me refiero al capítulo 8 del libro de Hechos, relata cómo fue la predicación de los apóstoles en Samaria, es decir, Pedro junto a Juan y Felipe estuvieron trabajando y predicando en Samaria. También veremos en este capítulo cómo Jesucristo transforma a Saulo. Estudiaremos cómo este hombre, cierto, Saulo, es llevado por Dios para ser un misionero, el más prominente de la iglesia primitiva, aquel que catapultaría a la difusión del Evangelio, es decir, de las buenas noticias a los gentiles, a los no judíos, y por consiguiente sería un precursor, ¿cierto?, la misión de llevar el Evangelio, llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y es probable que este hombre llamado Saulo era como uno de aquellos fariseos que Jesús describió como los que recorría mar y tierra con tal de ganar un prosélito, pero a la hora de ganar a dicho prosélito lo convertían en un hijo prácticamente, como dice la historia, un hijo del infierno, peor que ellos mismos. Puede ser que Saulo era una especie de misionero judío, pero ¿saben lo tremendo y maravilloso? Pero está a punto de ser cambiado por el mismo Dios para ser un misionero cristiano, que ahora conduzca a la salvación, es decir, al mismo cielo, aquellos que lleguen a creer en Jesucristo gracias a su predicación. ¿Sabe? La conversión de Saulo
es tan conocida porque Lucas lo registra 3 ocasiones. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Pero en esta ocasión estudiaremos Hechos capítulo 9, versos del 1 al 19. En primer lugar, comenzaremos con un punto número 1. Un pasado totalmente contrario a Dios. Es lo que vamos a estudiar. Saulo aparece en el capítulo 7 de Hechos cuando él estaba avalando y observando la lapidación del diácono Esteban, el protomártir de la iglesia cristiana, es decir, el primer mártir de la iglesia. Observamos que en el capítulo 8 dice que Saulo asolaba a la iglesia. ¿Sabe esa palabra asolaba? O asolar significa causar estragos, causar tremendos estragos y destruir. Asolar es lo que hacía, lo que dice la escritura en el libro de los Hechos. Es lo que hacía este hombre Saulo antes de su conversación. Y dice, fíjese lo que hacía Saulo. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Es decir, Saulo, haciendo uso de violencia extrema, realizaba cateos y allanaba las casas de los cristianos para maltratarlos, no importando si eran hombres o mujeres, y los tomaba, dice la Biblia, arrastrado como prisionero por causa de su fe en Jesucristo. Hechos capítulo 9, versos 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Así registra la lectura del verso 1 del capítulo 9 de Hechos. ¿Sabe? Un erudito dice que respirando aún amenazas y muerte contra los cristianos hace una alusión al jadeo, dice este erudito, o el rugido de las bestias salvajes, es decir, ese resoplido fuerte que manifiesta la furia de una bestia cuando ruge, el odio en contra de los cristianos. Años antes, otro erudito, fíjese que observó que Saulo es representado por Lucas, quien posteriormente fue su amigo. Recordar que el apóstol Pablo estuvo a punto de ser sentenciado a muerte. El único que le vio y visitó en la cárcel, está registrado, fue Lucas. ¿Sabe? La historia recalca, Calvino dice que este Lucas representó a Saulo aún no convertido como una bestia salvaje y feroz. Este hombre lleno de este odio vino al sumo sacerdote, verso 2 del capítulo 9 de Hechos, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note que en ese tiempo a los creyentes se les llamaba a los de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el lenguaje moderno, las cartas que Pablo recibiría, o Saulo en este caso, antes de convertirse y luego ser nombrado como Pablo, eran para extraditar cristianos que estaban en Damasco y llevarlos a Jerusalén. Sabe que la muerte de Esteban no había cambiado en nada a Saulo. Aún continuaba lleno de odio y hostilidad contra los cristianos. Su mente estaba envenenada con prejuicios anticristianos. ¿Cómo eran llamados los seguidores de Jesús? Los de este camino. Esto nos recuerda que Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. También nos recuerda, ¿cierto? Nos recuerda en los evangelios que Jesús dice: yo soy el camino al Padre
y por ende la vida cristiana manifiesta una forma distinta de vivir, de caminar, de andar. Saulo es el precursor de este nivel de persecución sin precedente contra los cristianos. De hecho, en el versículo 31 de este capítulo 9 nos dice que después de la conversión de Saulo, fíjese, lo vamos a leer aquí, Hechos capítulo 9, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, la conversión de un solo hombre, impresionante, la conversión de un solo hombre trajo paz de nuevo a la iglesia. Esto quiere decir que la persecución que él dirigía, que él presidía, era sumamente intensa y grande. Saulo no estaba satisfecho con asolar a los creyentes que habían permanecido en Jerusalén. Él sabía que muchos cristianos habían huido principalmente a Damasco, donde había una numerosa colonia judía, registra la historia. ¿Sabe que el historiador Josefo dice que en Damasco vivían alrededor de 20.000 judíos? Y fíjese que la Biblia dice sinagogas. Está en plural. Para una comunidad tan grande se necesitaba varias sinagogas para poderlas atender. Las cartas oficiales de representación en las que se autorizaba o recomendaba a un individuo para la ejecución de una acción específica eran comunes en la antigüedad. En el mundo mediterráneo del primer siglo, estas cartas de recomendación de Saulo fueron emitidas por el sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín judío, a quien en las comunidades, ¿cierto?, fuera la de la región de Israel, respetaban y respaldaban grandemente. Esto implicaba que las cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco demandaba de estas comunidades judías el apoyo para cooperar con la persecución de los cristianos que Saulo estaba encabezando y así, según ellos, destrozar la iglesia de Cristo. Fue así como el inquisidor Saulo salió de Jerusalén rumbo a Damasco, una ciudad que estaba a 200 kilómetros al norte de la ciudad sagrada de Jerusalén con el fin de destruir la iglesia. Saulo estaba obsesionado, empeñado en hacer que los cristianos renegaran de su fe, bajo pena de presión y de aún de muerte. ¿Sabe? Pablo dice de sí mismo, en Hechos capítulo 26, verso 11, y muchas veces castigándolos, él recuerda en Hechos 26, 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Alguna vez, hay una pregunta como para cerrar esta primera parte, alguna vez has pensado en tu pasado? ¿Tu pasado sigue hostigándote? En el presente, aún después de haber, ¿cierto?, venido a los pies de Cristo, ¿sabe? Más de una década después de su conversión, el apóstol Pablo en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Hasta ahí va a quedar parte número 1 de la conversión y llamamiento de Saulo. ¿Cómo estás, iglesia hermosa de Dios, en este tiempo? ¿Cómo vamos a comenzar este 2021? Comenzar con la fe depositada en este Cristo, el Señor, príncipe de paz. Mientras tanto, iglesia hermosa, Dios te bendice.